Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, vamos a recordar hoy el día que Perú le ganó a Escocia, ¿no? El partido Perú-Escocia del Mundial Argentina 1978, ¿no? Que fue también otro partido memorable de Perú, ¿no? Eh, un partido que hasta la fecha se recuerda por muchos factores, especialmente un tiro libre fuera de lo común, un tiro libre extraordinario, un tiro libre que la verdad que muchos no se explican cómo lo pudo meter Teófilo Cubilla de esa manera, ¿no? Bueno, creo que hasta la fecha nadie ha podido repetir en un mundial de fútbol un tiro libre de esa magnitud, de esa manera como la metió Teófilo Cubillas, que indicaba que ese tiro libre la tenía que colocar con la interna y la colocó con la externa, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Vamos a hablar de ese partido. Vamos a hablar en el contexto de que, qué pasó, un poquito de la previa del partido, vamos a hablar también mucho del partido, mucho de Escocia también. Un partido donde, sinceramente, Perú que había clasificado muy bien y muy fuerte, ¿no? En la eliminatoria, había clasificado contra Chile y Ecuador y lo había hecho posteriormente en la liguilla de Cali con Brasil y Bolivia. Pues resulta que Perú, en sus partidos amistosos de preparación previo al Mundial, no se veía, digamos, la potencialidad para poder enfrentar a Escocia, a Holanda y a Irán, ¿no? Se hablaba en Perú que Irán era como era medio desconocido, se hablaba de que se le podía ganar fácil, ¿no? Que creo yo no fue así, el resultado un poquito engañoso, ¿no? Pero yo creo que no se veía a la selección un rumbo, ¿no? Recuerde que muy cerca del Mundial se perdieron muchos partidos, ¿no? Se perdió un partido estrepitosamente contra Brasil también en la despedida de Brasil. Se había perdido también lo que era la Copa Mariscal Ramón Castilla, goleado por Argentina, goleado por Brasil. Polonia también nos había goleado. No, aunque el último partido se ganó por goleada al Danubio, pero pues una fuerza menor, ¿no? Se le ganó al Danubio. Pero también habían otras cosas que ver, que observar, por ejemplo, la edad de los jugadores peruanos era el más alto del mundial. Eran muchos jugadores veteranos. El caso por ahí del mismo Sotil, por ahí de Héctor Chumpitaz, por ahí de Rodolfo Manso. Habían jugadores mayorcitos y era el promedio más alto del mundial, ¿no? Bueno, y aparte de esto también habían dudas todavía, ¿no? Para Marcos Calderón muy cerca del Mundial todavía tenía sus dudas, ¿no? Sotil, por ejemplo, que estaba lesionado, que tenía un problema en el muslo, era el número 9 de la selección, lo había sido en las eliminatorias, y había duda en esa posición. Había dudas en el acompañante de Cueto y Cubí, perdón, en el acompañante de Velázquez y Cubías, que eran los seguros que iban a estar. Se ensayaron con varios jugadores de número 9, se decidió por La Rosa. Se ensayó también con Gorriti, se ensayó con Alfredo Quesada y se ensayó con César Cueto. Al final de cuentas quedó Cueto, ¿no? Y también el lateral derecho también tenía sus problemas, todavía estaba José Navarro. Y finalmente se deciden por César Cueto, ¿no? Y obviamente el acompañante de Héctor Chumpitas, que también estaba tambaleando, que no se sabía quién podía ser. Ya a las finales se deciden por Rodolfo Manso, ¿no? Que me parece que jugaba en el Defensor Lima en ese momento. Y bueno, Perú hace cambios y los cambios lo ensaya en el último partido, básicamente. No lo había ensayado antes. En el último partido, Marcos Calderón se decide el partido ya de despedida, que se le gana a Danubio 6-0. Y sabíamos que se incorporaba Juan José Muñante. Muñante también ya juega ese partido en la despedida. Y bueno, dio una pequeña gota de aliciente para enfrentar a un equipo como el debut contra Escocia, un 3 de junio, me parece que fue un sábado, ¿no? Un día muy alegre para el fútbol peruano, un día muy recordado, sinceramente. Y bueno, aquel día,
pues habríamos que enfrentar a Escocia. Escocia que traía un señor equipo que había eliminado para el Mundial de Argentina 78, había eliminado al campeón de Europa, un equipo muy poderoso en ese momento, como era de Checoslovaquia, ¿no? Que Checoslovaquia le había ganado a Alemania en la final de la Copa de Europa de 1976. Ahí van a ver ustedes, si quieren ver cómo nace el Panenka, ese penal que se tira así un globito, pues lo inventa precisamente un jugador de Checoslovaquia. En los penales entre Checoslovaquia y Alemania, de Checoslovaquia un equipo muy fuerte. Y finalmente Escocia se tumba a Checoslovaquia, pero Escocia ya tenía un buen equipo, que vamos a hablar del equipo, vamos a detallar del equipo de Escocia para saber a quién enfrentaba Perú. De hecho, las apuestas estaban muy a favor, casi 20-1 con respecto a 10-1, creo que estaba, 10-1 estaba con respecto a Escocia, ¿no? Por todos los problemas que tenía Perú y básicamente por lo que representaba Escocia y que iba en ritmo ascendente, había jugado partidos amistosos, había ganado muchos y contaba también con grandes jugadores. Voy a mencionar nada más dos de ellos, vamos a ampliar, hablar más de los jugadores de Escocia, pero uno de ellos, por ejemplo, el mejor cabeceador del mundo, como lo era Joey Jordan del Manchester United. Y también otro gran jugador como lo era Kenny Dalglish del Liverpool, que precisamente había anotado el gol para que el Liverpool sea campeón de la Copa de Europa de Campeones, ¿no? Hoy conocida como UEFA Champions League, ¿no? Y es un torneo más importante y de más alto nivel en el mundo, ¿no? Y lo había sido campeón el Liverpool, nada más ni nada menos que su estrella escocés, Kenny Dalglish, ¿no? Y el otro, el mejor cabeceador del mundo reconocido, ¿no? Allá en Europa reconocido, como lo era Joey Jordan, ¿no? Entonces traía un equipazo, ¿no? Te vamos a hablar del equipazo que traía Escocia. Hacía presagiar que Escocia era, pues, aparte del favorito, que si ganaba Escocia era, pues, el punto básicamente normal, ¿no? Y Perú con sus dudas porque pues no teníamos realmente mucha confianza, sinceramente, ¿eh? Estaba la emoción sí existía, por supuesto que sí, pero vamos a ver, vamos a pasar las imágenes rápidamente del partido. Eh, Vamos a ver por aquí. Bueno, les también aviso de que este partido, si ustedes quieren verlo, lo pueden ver en la página de la FIFA Plus, ¿no? El full match completito lo pueden ver. Y para que saquen también sus propias conclusiones, ¿no? Para que ustedes puedan recordar este partido y puedan sacar sus propias conclusiones, para que ustedes vean más o menos qué tal jugó Perú, qué tal jugó Escocia, qué tal jugaron ciertos jugadores, las marcas y una serie de cosas que ustedes puedan ver, ¿no? Pero les recuerdo siempre que ustedes pueden ver el partido completito y una muy buena resolución, ¿no? En la página de FIFA Plus. Bueno, entonces llegábamos a este partido, ¿no? Un partido también que para nosotros fue, la verdad, histórico, ¿no? Este es el equipo peruano, el equipo que se presentó a ese partido. El equipo, pues también lo sabemos de memoria, porque casi Perú tuvo un equipo que repitió por muchos años, ¿no? Quiroga en el arco, Duarte, jugó Duarte como lateral derecho, el otro lateral fue Díaz, ¿no? Los que normalmente eran, por mucho tiempo, eran Soria o José Navarro, pero esta vez se decidieron por Jaime Duarte. Duarte y Díaz. Y en el centro ya no estaba Meléndez y Chumpitaz, sino ahora sino era Manso y Chumpitaz. Así que esa era la extrema defensa de Perú. En medio campo, Cubillas, Cueto y Velázquez, que se repitió por muchos años también. Y por ahí en la delantera estaba Juan José Muñante, que venía de México. Era Guillermo La Rosa como centro delantero y el gran Juan Carlos Oblitas, que era básicamente el técnico perdón, el jugador de lateral izquierdo, ¿no? Bueno, miren, vamos a ver ambas alineaciones para hacer una comparación. Mire, vamos a hacer una pequeña comparación aquí, ¿no? Para que vean a quién enfrentábamos, ¿no?
Mire, esta es la alineación de Perú versus la alineación de Escocia, ¿no? Por ejemplo, miren, vamos a ver por aquí. Por ejemplo, tenemos vamos a ver si podemos subrayar algo por aquí. Me parece que sí. Vamos a ver. Ya, vamos a ver por aquí. Ok, aquí estamos. Miren, Perú, por ejemplo, su arquero era Ramón Quiroga, que atajaba en Sporting Cristal. Y el arquero de Escocia era Alan Rowe, que era este es un dato curioso. Alan Rowe era un arquero amateur que atajó todo el mundial, lo atajó sin guantes, ¿no? Una situación curiosa con respecto al arquero de Escocia, ¿no? Y miren, por ejemplo, los jugadores peruanos, la defensa era pues Chumpitaz y Rodolfo Manso, uno que jugaba en Cristal, el otro jugaba creo que en Defensor Lima, Duarte de Alianza Lima y Díaz que era de Sporting Cristal, ¿no? En el caso por ejemplo, de Escocia, miren, tenían a un defensa como Martin Buchan, ¿no? Martin Buchan que era de Manchester United, ¿no? Tenía, por ejemplo, a Kenny Burns, que era del Nottingham Forest, que también un par de años antes había sido la estrella porque había sido campeón de la Copa de Europa de Campeones con el Nottingham Forest, ¿no? El señor Kenny Burns, buen jugador, ¿eh? Bueno, también tenía, por ahí vemos, por ejemplo, tiene a este jugador Forshit también, que era un gran jugador también este Forshit, que jugaba en segunda división. Bueno, también teníamos a Kennedy, que era otro buen jugador. Teníamos, por ejemplo, Alan Hartford, ¿no? Que jugaba en el Manchester City, este gran jugador también, ¿no? Manchester City, ¿no? Tenía, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, tenía a Rioch, aquí el capitán Rioch, que jugaba en el Derby County, que había sido finalista o semifinalista en la FA Cup también. Lucy Rioch, ¿no? Tenía, por ejemplo, mira, aquí tenemos a Don Mason, que falló el penal contra Perú, que jugaba también en el Derby County. Tenemos a Kenny Dalglish, que jugaba en el Liverpool, campeón de la Copa de Europa de Campeones. Tenemos nada más ni nada menos que a Joey Jordan, que jugaba en el Manchester United, ¿no? Y también estaba, miren, a la expectativa Low Macari, que jugaba también en el Manchester United, y el Archie Gmail, que jugaba también en el Nottingham Forest, que había sido campeón de la Copa de Europa de Campeones, ¿no? Años anteriores, ¿no? Un par de años antes, ¿no? Un buen equipo presentaba y obviamente era una de las razones, de los factores, porque la prensa y la crítica lo daba como obviamente favorito para clasificar a la siguiente ronda, muy arriba de Perú, porque si ustedes ven a Perú, por ejemplo, por acá, vemos, por ejemplo, en el medio campo estaba Cubillas, Cueto y Velázquez, que ambos jugaban, bueno, los tres jugaban en Alianza Lima. Y Guillermo La Rosa, que jugaba en Alianza Lima, Juan Carlos Oblitas, jugaba en Sporting Cristal, y uno que venía de afuera, que era Juan José Muñante. O sea, había una diferencia enorme en cuanto, pues, a prestigio, ¿no? La mayoría de los jugadores de Escocia jugaban en las ligas europeas, especialmente en la Premier League, que sabíamos que en esos años estaba prácticamente teniendo un predominio en las copas de Europa, ¿no? En el torneo de la Copa de Europa de Campeones, por medio del Aston Villa, también estaba por ahí Nottingham Forest, Liverpool, tuvo una cantidad de años, por lo menos 7, 8 años consecutivos que lo ganaban los ingleses. Y aquí había muchos jugadores. Había de Manchester United, había de Liverpool, había de Nottingham Forest, ¿no? Había muchos ¿no? Del Manchester City también. Había muy, muy buenos jugadores, la verdad, ¿no? Bueno, uno de los casos curiosos también en cuanto al partido contra Escocia era el técnico Ali MacLeod, ¿no? El técnico de Escocia. Un técnico que había pronosticado que podían llevarse el título mundial, que podían despojar a Alemania del título.
básicamente, ¿no? Eh, Él tenía sus razones, ¿no? Las razones era el momento que llegaba Escocia, el momento que llegaba Escocia, especialmente los jugadores, porque habían, por lo menos podemos hablar de 5 jugadores de clase, ¿no? Entonces él anunciaba muchísimo en los programas de televisión allá en Inglaterra que podían ser campeones mundiales, ¿no? De hecho, hubo una escena que llamó la atención mucho en Europa, fue que en el estadio Hampden, allá en Glasgow, en Escocia, los escoceses habían ensayado cómo dar la vuelta olímpica, ¿no? Bueno, digamos olímpica, pero la vuelta triunfal llevándose la Copa FIFA. O sea, habían ensayado cómo iban a celebrar si fueran campeones del mundo, ¿no? Se estaba sobrepasando también el técnico Ali MacLeod, ¿no? Y prueba de ello es que muchos escoceses, muchísimos escoceses viajaron a Argentina precisamente por la emoción de que ellos, porque son fanáticos, ¿no? Por la emoción de que podían ganar el título mundial y que querían ser presentes en la historia del fútbol escocés, ¿no? Hubo gente que básicamente hasta vendió sus casas por irse a viajar a Argentina, ¿no? Eso cuenta la historia, ¿no? Cuenta por ahí, ¿no? Probablemente están exagerando un poquitito. Yo no creo que hay gente que ha vendido su casa por ir al Mundial de Fútbol, pero probablemente habrán hecho inversiones muy interesantes, inversiones fuera de lo común para viajar a Argentina y ver la Copa del Mundo. De hecho, dicen que algunos ya no tenían ni cómo regresar y tuvieron que quedarse algunos en Argentina, ¿no? Hicieron vida en Argentina, básicamente, ¿no? Pero bueno, son las cosas que pasaron. El público celebraba mucho, mucho whisky. No solo el público celebró, también los jugadores. También se cuenta mucho un tema de exageración en cuanto al entusiasmo que se vivía en Escocia, porque por ahí se cuenta que los jugadores tomaron whisky al llegar a Argentina. Se sobrepasaron en las noches, celebraban inclusive días antes de enfrentar a Perú. No, era bastante, la verdad, bastante complicado la situación para ver así a Escocia, ¿no? Ellos adelantaban ya prácticamente que iban a tener un gran mundial, ¿no? Bueno, pues el técnico Ali MacLeod había visto a Perú, ya conocía a Holanda, probablemente también debió haber visto a Irán, pero había visto a Perú en la eliminatoria. Había observado a Perú en la eliminatoria, lo había visto en la liguilla de Cali, principalmente las imágenes que él tenía, y se había quedado maravillado de JJ Muñante. De tal manera que era una cosa increíble que dicen cómo no exhortó a sus jugadores la forma como que habría que marcar a Muñante. La única forma de ganarle a Perú, decía él, una de las grandes formas era marcar a Muñante. Que lo único que tenía que hacer Perú era marcar a Muñante y lo iban a hacer en postas, ¿no? Lo iban a marcar muy bien a Muñante y era supuestamente la clave para poder, pues, eh, derrotar a Perú. Porque decía que si ellos marcan a Muñante, todo lo demás iba a ser rutina, normal. Iban a jugar como ellos lo sabían, porque el único peligroso sentía a Lee MacLeod que era Muñante, ¿no? Total que a Lee MacLeod ordena una marca especial para Muñante en postas. O sea, uno lo marca y el otro espera. El que lo marcó Muñante fue Kenny Burns, el que jugaba en el Nottingham Forest, Kenny Burns, que lo había hecho muy bien también en la final en el 1977, ¿no? Y bueno, Kenny Burns fue el encargado de marcar a Muñante y también ordenó otra marca porque también sentía que había otro jugador, pero no le daba tanto énfasis, pero también sentía que había otro jugador que habría que marcarlo bien, que era Juan Carlos Oblitas. Y para marcar a Juan Carlos Oblitas, pues ordenó a Stuart Kennedy marcar a Juan Carlos Oblitas, ¿no? Entonces, pero ordenó postas para marcar a Juan José Muñante. Bueno, era una situación un poquito complicado porque se dice que Kenny Burns lo marcaba
y por ahí lo esperaba Martín Buchan, ¿no? Que jugaba en Manchester United, él que le iba a esperar, y por ahí otro por si acaso también. Bueno, bueno, pues para este partido, un partido muy interesante, la verdad, el presidente Videla, que acostumbraba a ir a los partidos, ¿no? Va a este partido también, ¿no? Se presenta en este partido, que fue un partido, la verdad, histórico para Perú, ¿no? Bueno, y cosas pasaron en este partido porque cuando el partido arranca, vamos a modular este partido. Y también cabe recordar que, digamos, ya hablamos de las apuestas, ¿no? El diario El Gráfico, bueno, no era el diario, una revista, El Gráfico, había también anunciado, ¿no? Que el equipo de Escocia, ya faltando poco para el partido, había anunciado que Escocia ganaría y fácil a Perú, ¿no? Así dijo ¿viste? El Gráfico, muy poquito antes. De hecho, hizo una encuesta de quienes ganarían el Mundial de Fútbol. De los 16 equipos, iban a estar del puesto 1 a 16 y le daban a Perú el puesto número 14, solamente superando a Irán y a Túnez. No, o sea, México inclusive superaba a Perú, porque México había hecho una buena campaña de preparación, empatando con Alemania, ¿no? Perdiendo apenas ajustadamente contra Holanda, y había hecho otros partidos muy interesantes. México, de hecho, le ganó a Perú también, ¿no? Bueno, cuando el partido inicia, ¿no? Lo más rescatable del partido, hablando por bloque, los primeros 15 minutos, más o menos entre 15 y 20 diría yo, ¿no? Fueron de un dominio escocés con mucha velocidad, ¿no? Había mucha velocidad de parte de los escoceses. Joe Jordan por un lado, por ahí Kenny Dalglish, Hartford. Jugaba muy bien Escocia. Escocia jugó bien y Perú no se asentaba, ¿no? Reconozcamos que Escocia fue más y tuvo sus pequeñas posibilidades de gol en los primeros 15-20 minutos. No que se vio Escocia que estaba vaticinando lo que se había dicho, ¿no? Escocia ganaría el partido, que Escocia jugaría mejor. Y Escocia que era más equipo, sí, era más equipo, ¿no? Que tenía mejores jugadores también, ¿no? Pero eso no garantizaba que iban a ganar el partido. Habría que ejecutar eso, ¿no? Habría que corroborar. Escocia ganar el partido. Bueno, pues Escocia empieza jugando bien y Escocia hace un gol por medio de Joey Jordan, ¿no? Y en ese momento, obviamente, ya pensábamos que el partido se inclinaba pues con un tema favorable a los escoceses porque venían jugando bien y ya estaban ganando, ¿no? Ya estaban ganando. De hecho, los escoceses no lo celebran ni siquiera con mucha euforia el gol porque sienten que es natural ir ganándole a Perú y que probablemente podrían seguir ganándole, ¿no? Bueno, bueno, pues el partido continúa y es cuando Perú, yo creo que la parte clave para Perú es cuando se aplican Duarte y Díaz, porque hay que recordar que habría que, ¿no? Frenar un poquito a Daglish y frenar también a Joe Jordan, que había entrado precisamente el gol por intermedio de Joe Jordan. Y la manera de cómo se aplicara Díaz y Duarte es como Perú iba a tener un poquito más de posibilidad. Y así fue. Lo bueno fue que se aplicó mucho Duarte, que estaba jugando un partido nervioso, pero muy aguerrido, a lo mismo que Toribio Díaz, también muy nervioso, muy agresivo, muy combativo, ¿no? Ellos reaccionan, ¿no? Y empiezan a jugar un poquito mejor, ¿no? Esto aunado de que había un exceso de marca a Juan José Muñante, ¿no? Quedó libre, ¿no? Quedó libre Cueto, Cubillas y Oblitas, que fueron los que más triangularon, ¿no? Porque Kenny Burns se le apegaba mucho a Muñante, aunque podemos decir que logró su objetivo de casi anular a Muñante. Y Muñante fue uno de los que menos, ¿no? Menos participó en el partido, tuvo sus entraditas por ahí en el primer tiempo, pues a pesar de todo se pudo escapar y lanzar unos cuantos centros, pero no hacía tantos como lo que acostumbraba, ¿no? De todas maneras, podemos decir que Kenny Burns logró el objetivo
de más o menos frenar a Muñante. Pero también estaba la situación que Martín Buchan también se le acercaba un poquito a Muñante para hacer postas. Esto generó también de que algunos jugadores como Hartford, por ejemplo, Hartford, tendría que bajar, y también Rioch, ¿no? Tenía que bajar un poquito para cubrir el medio campo y la parte defensiva, dejando libres a Teófilo Cubías, a Cueto y Oblitas, y también un poquito a Velázquez, que se fue poco a poco en el partido acomodando, ¿no? Empezó Perú a jugar y creo que la clave también, otro de las claves del partido fue el pase corto. Escocia no estaba muy acostumbrado al pase corto, ¿no? El pase corto que tenía Cueto con Cubillas le hizo daño a Escocia. Y eso quizás fue alguna de las razones por cual Marcos Calderón se había decidido por jugar con Cueto, precisamente porque el pase corto lo dominaba muy bien con Teófilo Cubillas. Las jugadas de Paredes a pase corto, Perú lo hacía muy bien, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que hizo Perú, empezó a generar un poquito de fútbol en el medio campo, emparejó el partido, ya había posibilidades de gol para Perú, también para Escocia, porque Escocia también de todas maneras era muy rápido ahí adelante, eh, tuvo tiros un poquito desviados Escocia, que pasó rozando el arco, por ahí una jugada que casi le hacen un sombrerito a Quiroga también. Teófilo Cubías tuvo uno solo frente al arco, Juan Carlos Oblitas también tuvo una sola frente al arco, ¿no? Por ahí Cueto también tuvo una más o menos por ahí, La Rosa también perdió una que no llegó, pero empezó a generar fútbol, pero Perú empezó a preocupar un poquitito a Escocia, ¿no? Total que Escocia ganaba, pero Perú se notaba que podía empatar a base de jugarle casi un fútbol de paredes y de pase corto a Escocia, ¿no? De hecho, el problema de juego aéreo que tanto temíamos, porque Perú había tenido problemas de juego aéreo en los partidos amistosos, ¿no? Muchos problemas, muchos goles nos habían hecho de juego aéreo. Perú tenía ese problema de juego aéreo y además que estabas enfrentando al mejor cabeceador del mundo, como lo era Joey Jordan, ¿no? No se vio mucho eso. Lo que más temíamos no se vio, afortunadamente, ¿no? Bueno, y el partido continúa, Perú ataca, nos emocionamos todos porque había posibilidades de gol. Y bueno, pues Cueto anota en el minuto 40 con una pared con Teófilo Cubillas. Anota el gol del empate que hace justicia a lo que sucedía en ese momento en el partido. Ya Perú jugaba bien, ¿no? Ya Perú jugaba bien. También cabe mencionar que este partido, eh, pocas personas lo vieron en color, ¿eh? Porque en esos tiempos todavía no se permitía la entrada de la televisión a color a Perú, ¿no? Los que tuvieron televisión a color lo habían tenido de contrabando, porque al siguiente año ya, parece que el presidente no había permitido todavía la entrada de televisión a color, que se hizo al siguiente año. Me parece que el 79 o el 79, 80 ya empezaron a entrar ya con masa televisión a colores en Perú. Pero este partido muchos no lo vieron en colores, al menos yo no lo vi en color, yo lo vi en blanco y negro. Pero hay afortunados que lo vieron en colores, que fueron muy pocos, o sea, muy pocos, la verdad, ¿no? Bueno, el primer tiempo termina con un empate 1-1, ¿no? Dejando buena sensación a Perú, muy buena sensación, ¿no? Pensábamos de que Perú podía en el partido, podía Perú, a base de jugar ese tipo de fútbol. Bueno, termina el primer tiempo y nos vamos pues al segundo tiempo, ¿no? Cuando inicia el segundo tiempo, mira, aquí estamos viendo la imagen de la celebración del gol que hace pues a César Cueto. Este es el empate peruano, ¿no? Aquí también vemos a Juan José Muñante, ¿no? Muy marcado, básicamente, súper marcado, ¿no? Este señor Martín Buchan lo tuvo prácticamente también esperándolo, básicamente, al igual de lo que pasó con Kenny Burns, ¿no? Bueno, vamos a pasar por aquí. Aquí está uno de Teófilo Cubillas. El segundo tiempo
el segundo tiempo, hablemos de los primeros minutos también, 10-15 minutos, donde Escocia vuelve a tomar la manija del partido y ahora sí con más profundidad. Escocia comienza a jugar mucho mejor que Perú. Escocia ataca, Perú se defiende. Escocia tuvo una por intermedio de Joey Jordan que chocó en el poste. Posteriormente otra de Joey Jordan que la saca Quiroga en una tajada fenomenal, la verdad. Joey Jordan lamenta de haber perdido el primer gol y la verdad felicita a Quiroga en la posibilidad del segundo gol. Dos posibilidades clarísimas de gol de parte de Escocia por intermedio de Joey Jordan haría pensar de que Escocia estaba más cerca del segundo gol, ¿no? Se vio superior Escocia a Perú. De hecho, viene una jugada de penal, ¿no? Que comete Héctor Chumpitaz, que lo comete, me parece que a Bruce Rioch, ¿no? Comete un penal y las cosas se derrumban un poquito para Perú. Bueno, estamos antes del penal. Sabíamos que Quiroga había atajado varios penales en su carrera, ¿no? Y la esperanza existía, sí, pero les juro que yo en ese momento no recordaba a Quiroga atajando penales, simplemente pues un poquito frustrado a ver el penal, a ver qué pasa, ¿no? Obviamente las posibilidades en un penal son altas, ¿no? Y bueno, pues Don Mason fue el que toma el penal que jugaba en el Derby County, allá en Inglaterra. Ya lo habíamos visto, lo vimos en un partido de la FA Cup, había anotado un gol también de penal y no lo recordaba yo, ¿no? Pero de todas maneras, Don Mason que toma el penal en ese preciso momento del penal, que se armó un pequeño tumulto por ahí, Díaz empujando a Daglish. Y bueno, pues Perú hace entrar a Hugo Sotil, ya previniendo, ya más o menos, Sotil iba a entrar de todas maneras, ¿no? Pero ya nosotros podíamos pensar que si el gol entraba, bueno, pues nos vamos con todos con Sotil. Sotil que estaba medio lesionado, inclusive un poquito pasadito de peso se veía Sotil, ¿no? No se le veía muy en forma, sinceramente, ¿no? Pero bueno, le iban a dar unos minutos también, pues minutos suficientes para como estaba Sotil. Y bueno, pues el penal, para fortuna de todas, lo ataja Ramón Quiroga, ¿no? Lo ataja Ramón Quiroga. Bueno, esta es una escena del gol de Cueto, ¿no? Bueno, Quiroga ataja el penal generando una satisfacción enorme, ¿no? Y también creo yo dando una especie de, ¿no? De un segundo ánimo a Perú, ¿no? Que no estabas jugando bien, que Escocia te dominaba y prácticamente Quiroga te estaba dando, ¿no? Un aviso de que el partido todavía tienes una vida más, así que vámonos a jugar. Bueno, pues el partido se pone medio parejo, no puedo decir que dominó Perú, pero el partido se pone medio parejo, empiezan a hilvanar jugadas, Perú, una que otra, hubo una de La Rosa que no pudo conectar de cabeza, ¿no? También hubo una de Sotil que intentó por ahí, se cayó, le faltó físico, le faltó velocidad. Digamos, ataques medios tímidos que generó Perú, ¿no? Y Escocia generaba mejores ataques con más velocidad, ¿no? Por los extremos especialmente. Y bueno, Perú lo que hacía era jugadas, ¿no? Jugadas. No tenía mucho el balón, pero cuando se juntaban Cubillas, Cueto, Oblitas, ¿no? Y por ahí los laterales, generaba un poquito y avanzaba un poquito con buen fútbol. Pues en una de esas, precisamente, Muñante con Jaime Duarte logran avanzar, ¿no? Con César Cueto en el casi libre de marca, César Cueto, se la pasa a Teófilo Cubillas y Teófilo Cubillas de larga distancia hace un gol fuera del área, ¿no? Hace un gol que es un golazo, ¿no? La clavó donde quiso, ¿no? Donde quiso la clavó Teófilo Cubillas, generando hasta ahí una expectativa impresionante de parte de todos los medios de comunicación por el golazo que había hecho Teófilo Cubillas, ¿no? Una explosión de júbilo en Perú, la verdad, sinceramente, despertamos todos con ese golazo, ¿no? Bueno, ya ganábamos 2-1 y Escocia, ¿no? Escocia, pues herido ante el ego que tenían ellos de, pues, considerarse no solo favorito para ganar este partido, sino favorito para llegar lejos en este mundial, casi hasta la final.
bueno, pues se ve herido y se lanza con todo, ¿no? Entran en, el, en Escocia, entra Jemil, ¿no? El gran jugador Jemil que había jugado en el Nottingham Forest, que era la estrella del Nottingham Forest. De hecho, le haría después un golazo a Holanda, ¿no? Entra Archie Gemmill y también entra por ahí Low Macari, ¿no? Archie Gemmill de Nottingham Forest y entra Low Macari de Manchester United, ¿no? Y Escocia comienza también con el ataque y bueno, pues pensábamos de que el partido se iba a colocar de ataque y defensa, básicamente. Y bueno, y así fue, porque Escocia se fue con todo en busca del empate, ¿no? Bueno, pues en una jugada de Cueto en el medio campo, en un pase largo a Juan Carlos Oblitas y lo faulean a Oblitas en el borde del área, genera un tiro libre para Perú, ¿no? Y ya estábamos ya por ahí del minuto treinta y tantos, ¿no? En un tiro libre genera Perú, ¿no? Un foul a Juan Carlos Oblitas, ¿no? Y bueno, se viene el famoso tiro libre, ¿no? Se viene el famoso tiro libre de Teófilo Cubillas, ¿no? Muñante se la pide, ¿no? Muñante se le acerca a Teófilo Cubillas y le pide que le deje el, ¿no? el penal. Porque Muñante también tenía una especialidad en ciertos ángulos para tirar tiros libres, lo había demostrado en México, ¿no? De hecho, tiró un tiro libre en el primer tiempo que estuvo cerca del primer palo. Y Muñante vio que él podía anotar ese gol y se lo pide a Teófilo Cubillas. No sabemos si Muñante lo hubiera anotado o no, ¿no? Pero total que Teófilo Cubillas había visto también un pequeño, dice, cuenta Teófilo Cubillas que había visto un pequeño huequito por ahí que lo podía meter. Bueno, pues le dice, Cubillas le dice a Muñante que la deje ahí, que ya vio por dónde la va a meter. Bueno, y Muñante se acepta la decisión. Muñante pues hace un pequeño engaño, ¿no? Que va a tirar, la tira Teófilo Cubillas y la clava en forma increíble este gol, ¿no? Un gol muy recordado. De hecho, la FIFA lo tiene en los archivos, ¿no? Ya han pasado casi 50 años, pero la FIFA lo tiene dentro de sus archivos como ejemplo de cómo tirar tiros libres de una manera ortodoxa, ¿no? Hace un gol extraordinario, despertando una alegría inmensa, yo creo que en todos los rincones del país, ¿no? Un señor gol, la verdad, un señor gol, ¿no? Y la verdad que era en ese momento, pues ya Perú ya ganaba 3-1, faltaban ya 15 minutos aproximadamente, y bueno, Marcos Calderón da la señal de aguantar, y Perú aguantaba, tenía muy buena defensa, ¿no? Se incorporaba mucho Velázquez a cooperar con la línea de cuatro, Cueto también retrocedió un poco, por ahí Juan Carlos Oblitas cuando podía marcaba también, un poquito Paco Muñante, ¿eh? Como que hastiado o fastidiado de la marca. ¿No? Me da pena por Juan José Muñante porque a mí me gusta el juego muchísimo de Juan José Muñante, ¿no? Pero bueno, un poquito hastiado estuvo Juan José Muñante de este partido, ¿no? Pero bueno, finalmente el partido termina, gana Perú 3-1. Creo que fue un triunfo histórico, la verdad, un triunfo espectacular de Perú por los golazos, porque si bien es cierto, tampoco vamos a menospreciar a Escocia. Escocia tuvo su momento. Escocia jugó muy bien los primeros minutos. Escocia jugó muy bien los primeros minutos, digamos, vamos a darle a Escocia los primeros 20 minutos del primer tiempo y los primeros 15 del segundo tiempo. Fue de Escocia, ¿no? Escocia pecó de muchas cosas, ¿no? De triunfalismo primero, mucho triunfalismo. Escocia tuvo mala suerte también porque los goles que podía haber anotado no entraron por un gran acierto de Ramón Quiroga, ¿no? No es que lo tiró mal, no es que falló, sino que hubo aciertos, especialmente Ramón Quiroga en el primer tiempo tapó varias, en el segundo tiempo también tapó un penal, ¿no? Hubo cosas que hicieron que yo creo que Escocia, aparte de pecar de favoritismo, ¿no? De confianza, de que le iba a ganar, demasiada confianza, ¿no? También la mala suerte,
¿no? Y también una falta de atención a este partido, porque se cuenta por ahí que hubo mucho whisky de parte de los jugadores, que se vio después en los camarines, se vio también un poquito de whisky, se vio también dicen que en el hotel también hubo celebraciones, ¿no? Por anticipación, ¿no? Y el escocés es mucho de tomar whisky, ustedes saben, ¿no? Además de que ellos, pues muchas veces quizás toman, en esos tiempos, ¿no? Quizás se tomaban su pequeña, ¿no? Gota de whisky, bueno, no gota, sino un poquito de whisky antes de un partido, no sé, no sabemos, ¿no? Probablemente, pero se dice que se encontraron whisky en el hotel y también el técnico Agli MacLeod también, pues tuvo la culpa, ¿no? Por la exageración en cuanto a la celebración por adelantado, ¿no? De lo que fue este partido, ¿no? Pues días, bueno, ese mismo día hubo elogios en toda la prensa mundial acerca de que Perú había hecho, miren, aquí tenemos un diario, por ejemplo, la segunda, la crónica, ¿no? Que tituló al siguiente día Perú toque mágico, ¿no? Y hay que recordar que de eh, los equipos americanos habían debutado ya en el Mundial, había debutado Brasil, que había empatado, como aquí dice, con Suecia 1-1, que no había jugado bien, y que también por ahí otro equipo latino, Argentina, que no había convencido contra Hungría, que le ganó casi al final. España había caído 2-1 frente a Austria y México había perdido contra Túnez en una sorpresa que le dieron a México. Perú era digamos, el que había dado la alegría al continente, ¿no? Y lo dijo la revista, pues todas las revistas, especialmente la revista El Gráfico, los periódicos peruanos, todos hablamos muy bien de Perú. Por ejemplo, aquí está, miren, otro, otro diario más, el boom del mundial, ¿no? Lección de grandeza dio Perú a Escocia, dice otro de los diarios, ¿no? Perú con mejor fútbol de los 16, imagínense, más que Holanda, más que Argentina. Para mí un poquito exagerado, pero de todas maneras Perú había mostrado por momentos buen fútbol. Esto, claro, se realzó un poquito con el golazo que hizo Teófilo Cubillas, básicamente con los dos golazos que había hecho Teófilo Cubillas, que según él declaró habían sido sus dos mejores goles, ¿no? De su vida, ¿no? Perú también tuvo buena táctica, la táctica fue de agruparse, ¿no? Entre Cueto, Cubillas y Oblitas, a raíz de que a Muñante lo marcaron bien. Yo pienso que Muñante también tuvo mucho que ver por la forma como preocupó tanto al técnico que ordenó una marca impostas a JJ Muñante. Si no jugaba Muñante, quizás yo puedo pensar de que Escocia hubiera jugado un poquito más, ¿no? Sin cautela tanto de inclinarse para el lado de JJ Muñante. Quizás otras cosas hubiera pasado, pero de todas maneras, Perú mostró dotes de buen fútbol en muchos momentos del partido contra Escocia. Primer tiempo, mucho momento, en el segundo también, gran parte, más en el primero me parece, ¿no? Pero aquí dice Perú ganó con mejor táctica. Perú destrozó los pronósticos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Bueno, aquí también dice mucho fútbol para Escocia, ¿no? Aquí ven a Kenny Burns con Teófilo Cubillas, ¿no? Aquí ven a Kennedy con Juan Carlos Oblitas. Vamos a ver por aquí. ¿No? Chao Escocia, te quedaste, ¿no? Es lo que marcaban en la revista Ovación, ¿no? Que obviamente en la revista Ovación, pues ya ponía amplias fotografías y comentarios y muchas cosas respecto a lo que fue, ¿no? Lo que fue el partido Perú-Escocia, ¿no? Se calificaron a los jugadores uno por uno, ¿no? Y la verdad que fue un excelente triunfo, ¿no? Que ya en la primera fecha, porque ya se estaba terminando la primera fecha, en la primera fecha eh, Perú fue considerado como el mejor equipo, como el que mejor fútbol había
desarrollado de todos los equipos. Es obvio que hay que mantener eso siempre, ¿no? Hay que mantener siempre eso, es muy importante, la constancia, ¿no? Algo que Perú no hizo. Pero bueno, por ejemplo, alguna situación también curiosa fue esto, ¿no? El ranking, ¿no? En la primera fecha hicieron un ranking, ¿no? De los jugadores, como aparece, por ejemplo, el arquero de Suecia, Elström, que lo colocaba una puntuación de 8.66 por lo que había atajado en el partido, ¿no? De Suecia contra Brasil, que habían empatado 1-1. Había hecho buen partido el arquero Elström, pero yo pienso que Quiroga también hizo no sé, pero a mí me parece que Quiroga pudo haber estado ahí, porque Quiroga hizo una magnífica actuación en el partido contra Escocia. También lo hizo Elström, pero yo tengo el presentimiento que Quiroga lo hizo un poquito mejor, ¿no? Miren, estaban los dos italianos, ¿no? Ahí estaban los dos italianos que le había ganado a Francia. Le había volteado el partido a Francia, perdía 1-0 y le volteó el partido. Y los dos laterales, Gentile y Cabrini, eran los considerados los mejores en el ranking, ¿no? Y como centrales estaba Pese de Austria, que le había ganado a España sorprendentemente. Austria venía fuerte, ¿eh? Y le había ganado a España, que había hecho buen partido también, porque a España atacó bastante. Y Kroll, también Kroll de Holanda, que le había ganado a Irán por 3-0, ¿no? También era considerado como uno de los mejores en el ranking de la primera fecha, ¿no? Bueno, dentro del puntaje vemos, por ejemplo, a, a otros jugadores que tuvieron un buen puntaje. Por ejemplo, Cueto, Velázquez y Cubillas. Cubillas, Cueto y Velázquez, la mejor media. O sea, los tres peruanos fueron considerados como los mejores en el medio campo, teniendo una de las más altas calificaciones Teófilo Cubillas con 8 puntos. Miren, a César Cueto tuvo 7.66 puntos, ¿no? El único que superó a Teófilo Cubillas era el arquero Elström, ¿no? 8.66, ¿no? Y también Franco Caucio, que vemos abajo, como delanteros, ¿no? Miren a Franco Caucio, que la verdad, buen delantero, muy joven en ese momento, alcanzó la puntuación de 8 puntos. Y miren a Joey Jordan, también fue, a pesar de todo, a pesar de la derrota, Joey Jordan causó bastante peligro en la saga peruana, perdió muchos goles, algunos en el poste, otras que la atajó Quiroga, fue autor del gol de Escocia. Y bueno, fue catalogado con 7 puntos, una puntuación bastante buena y como el mejor delantero. Y también tenemos al otro delantero de Túnez que hizo trizas a México, ¿no? Tarak. Bueno, pues este fue el ranking, ¿no? El ranking de la, de la revista, ¿no? El gráfico. Y bueno, después de este partido, pues también llovieron las felicitaciones, ¿no? El presidente del Perú, ¿no? Mandó las felicitaciones pues, al camarín peruano, a la concentración. Felicitaciones por el triunfo, fue un triunfo histórico que en todos los rincones del Perú se celebraba. Y también el presidente Videla, que había viajado, porque él viajaba a todos los partidos, el presidente Videla, que estaba en el estadio, también mandó sus felicitaciones al conjunto peruano por este gran triunfo, ¿no? Del equipo peruano, que debe de ser uno de los triunfos más sonados del equipo peruano, yo creo que en todos los mundiales de todas las épocas, porque no ha habido un triunfo más importante que este en la historia del fútbol peruano, por la importancia, primero, y segundo, por la calidad del rival. A pesar de que Escocia no tiene muchos pergaminos en el fútbol, como Italia, como Francia, como quizás en ese momento Holanda, como Alemania, ¿no? Hay que decir de Alemania, ¿no? Pero tenía sí su presente, el presente de Escocia era maravilloso, ¿no? Era tan maravilloso que las apuestas pues se despacharon muy alto a favor de Escocia, ¿no? Quien le apostó a Perú se puede haber hecho casi millonario, ¿no? Porque si hubiera puesto una buena cantidad de dinero a Perú, hubiera ganado mucho dinero, ¿no? Pero bueno,
Eso fue lo que pasó en este partido, muy sorprendente para nosotros, la verdad, lo celebramos a más no poder, se celebró en todos los rincones de Perú, inclusive no se cantó el himno nacional en el camarín peruano. Y bueno, pues después de eso también hubo muchas anécdotas que sacaron los jugadores, que hablaron, qué pasó después de ese partido, en el camarín, en el hotel. Jaime Duarte dice que lloró 2 días después del partido de felicidad, ¿no? Empezaban con el pie derecho un mundial porque el mundo entero ya hablaba de Perú, ¿no? Ya hablaba de Perú. Era el que mejor había desarrollado un fútbol bonito, elegante, a base de paredes, de toques. Y pues vivimos un día sensacional y maravilloso. Así que hemos recordado este partido, una pequeña reseña de lo que fue el Perú-Escocia de 1978. No vamos a hablar mucho de este mundial, ¿no? Ya hablamos del partido Perú-Argentina, ¿no? Lo tenemos por ahí, Perú-Argentina 6-0. Probablemente hablemos un poquito, creo yo, sea pertinente hablar del partido Perú-Brasil, ¿no? ¿Qué pasó? Porque hasta ahí veíamos a Perú casi hasta como favorito a ganarle a Brasil, ¿no? Que no había hecho una primera fase, había pasado a penitas, ¿no? Brasil había pasado la primera fase empatando con Suecia, empatando un partido contra España, donde un jugador español llamado Cardeñosa pierde un gol inexplicable solo frente al arco y sin arquero. Solamente estaba Amaral, pero tenías el arcazo ahí para meter el gol. La falla Cardeñosa. Y con eso vive Brasil. Podía haber clasificado España. Con eso vive Brasil, ¿no? Quedan 0-0 el partido. Y Brasil apenas un gol. El partido primero no convenció, el segundo tampoco. Y el tercero gana 1-0 Austria, apenas convenciendo, con un Perú muy agrandado. Parecía que Perú, el momento, parecía que el momento era de Perú y parecía que le podíamos ganar a Brasil, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Quizás hablemos de ese partido también. Pero bueno, esta es la reseña del Perú-Escocia. Nos vemos, hasta luego.